Vamos a abordar entonces, nuevamente con Weber, el problema de los propósitos desde la perspectiva de quien investiga un fenómeno, eh, no desde la perspectiva de la elección de un propósito u otro en términos morales o políticos. Le llamo esta parte la racionalidad porque tiene justamente que ver con una forma típica en que nos comportamos los seres humanos y especialmente, y en nuestra época, las organizaciones, si es que se puede hablar de que las organizaciones se comportan, en realidad se comportan los seres humanos, pero funcionan, digamos, las organizaciones. Muchos de quienes trabajamos en investigación científica sobre asuntos sociales, confirmamos una y otra vez que los seres humanos tenemos una tendencia a actuar de manera racional, que somos seres racionales. Max Weber identificó esta característica en una de sus tipologías más conocidas, más famosas, probablemente la más conocida, que son los tipos ideales de la acción social. Ya lo había mencionado en el primer teórico, esto de los tipos ideales en general, que utilizaba mucho Weber, es una forma de modelar, de hacer modelos, para conectarlo con el otro problema que vamos a trabajar mucho más adelante, de traducir teoría a un modelo que pueda ser medido. Como ustedes seguramente recuerdan, Weber distingue entre 4 tipos ideales de acción social. Tipos ideales significa que prácticamente nunca vamos a encontrar uno de estos tipos en una situación concreta. Vamos a encontrar combinaciones donde va a prevalecer más un tipo, poco menos otro. Son herramientas, como cualquier modelo, para investigar y para teorizar también. Acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, dice Weber, son 2 de estos tipos y son muy frecuentes. Y luego 2 que no son racionales, acciones tradicionales y acciones afectivas. Personalmente creo que parte de las llamadas acciones afectivas tienen un componente racional, por lo menos en la parte instrumental, e incluso parte de las acciones llamadas tradicionales. No me voy a extender tampoco en esto que ustedes seguramente ya han visto, ni tampoco en una definición muy precisa de racionalidad. Podemos usar una muy común, muy básica, muy acotada, puede ser rozando con el utilitarismo. Una acción racional es aquella que, dado determinados fines, en la línea de lo que venimos hablando, procura encontrar y ejecutar los mejores medios para alcanzarlo. Básicamente eso sería. Y en ese sentido somos bastante racionales, los seres humanos, más de lo que pensamos. Probablemente otras especies también, aunque nos cueste admitirlo. En las organizaciones, cuando pasamos de la acción individual o de pequeños grupos a las grandes organizaciones, este componente de racionalidad parece expandirse. Acá cito la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y estos conceptos que también están en las conferencias de 1919 de procesos de racionalización y burocratización de las organizaciones. Existen obviamente las organizaciones componentes afectivos y especialmente componentes tradicionales, ¿no? De repetición de determinadas prácticas porque se venía haciendo así. Hay un cuento muy cortito y muy interesante de Eduardo Galeano acerca de esto, de un banco en la plaza de un cuartel que se custodiaba 24 horas, para dar cuenta de un extremo de acción en este contexto, ¿no? De acción tradicional. Pero si el componente racional es fuerte en la acción individual, insisto, parece ser más fuerte aún en las organizaciones. Y el Estado es una organización y
actúa, insisto, si se puede decir que una organización actúa, de acuerdo a determinados criterios racionales y burocratizados. Es decir, dado un fin, buscar los mejores medios para obtenerlo. Bueno, ¿y qué es el Estado? Weber lo presenta de una manera brutal, bien al inicio de su primera conferencia de 1919. ¿Pero qué es, desde el punto de vista sociológico, una entidad política?, se pregunta. Tampoco es este un concepto que pueda ser sociológicamente definido partiendo del contenido de su actividad. Uno tendría que pensar, si quiero definir qué es algo, mirar el contenido de su actividad, ¿no? El caso de una organización humana, ¿no? Continúa Weber, apenas existe una tarea que aquí o allí no haya sido acometida por una entidad política. Y por otra parte, tampoco hay ninguna tarea de la que pueda decirse que haya sido siempre competencia exclusiva de esas entidades o asociaciones políticas que hoy llamamos estados, o de las que históricamente fueron precursoras del Estado moderno. A ver, para ponerlo en ejemplos, aunque creo que esto es sencilla la idea, entre las actividades, los contenidos de las actividades del Estado. Podría decir, bueno, el Estado es una organización que provee servicios de salud. Sí, las mutualistas en Uruguay también, los seguros privados también, sí es verdad. Que provee servicios de educación, sí, los colegios privados también. De hecho, la familia, muchísimo. La socialización primaria, ¿no? La educación, incluso durante la socialización secundaria, el papel de la familia, de los adultos, es fundamental. Provee viviendas, bueno, el sector privado también, las cooperativas también, los grupos humanos civiles también. O sea, por eso dice, apenas existe una tarea que aquí o allí no haya sido acometida por el Estado, y al mismo tiempo no se puede decir que sea competencia exclusiva del Estado. Dicho Estado, continúa Weber, solo se puede definir sociológicamente por referencia a un medio específico. Entonces pone el foco no en los fines, sino en el medio. Y dice un medio específico, que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. Todo Estado está fundado en la violencia, dijo Trotsky. Dice acá Weber. Objetivamente, esto es cierto, pero va un poco más allá de que esté fundado en la violencia. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía. La violencia, continúa, no es naturalmente ni el medio normal ni el único medio que el Estado se vale, ¿no? El Mides, por ejemplo, también utiliza medios como la tarjeta TUS, ¿no? Uruguay Social, junto con el BPS, asignaciones familiares del BPS, refugios. No es el único método de la violencia, ni siquiera el medio normal, dice. Sin embargo, continúa, Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio es un elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. El Estado es aquella organización que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Esto es muy contundente y muy profundo. Hago un paréntesis, la referencia a muchas de las atrocidades que suceden actualmente, que están sucediendo en este momento en las cárceles uruguayas, tiene que ver con acciones de los propios presos, de unos contra otros. Aunque exista participación del personal policial en algunos casos, en muchos otros es un problema entre los presos. Dice. Ahí vale esto de lo distintivo de nuestro tiempo, es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite.
y se puede permitir por acción o por omisión. Y esos hechos de violencia, y existen otros, que son sí directamente ejecutados por personal del Estado dentro de las cárceles, pero estos otros suceden dentro de una institución pública, un edificio público, organizado, dirigido, vigilado por personal público, armado. Entonces es una concesión por omisión, en el mejor de los casos. Y aquí otro concepto fundamental que aparece en Weber, como aparece en otros autores: el Estado, como organización racional y burocrática, se puede considerar una empresa en un sentido amplio. No estoy pensando solo en empresas privadas, justamente. Pueden ser también emprendimientos sociales. La subsistencia de una empresa en las sociedades capitalistas, racionalizadas, burocratizadas, depende de la existencia de clientes dispuestos a adquirir sus productos. Eso es algo, no pongo acá citas directas de Weber, se puede explorar en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero es algo que todos creo que conocemos. O, si se quiere, la existencia de una demanda potencial para los bienes, servicios e informaciones que la empresa oferta constituye el fundamento de la existencia de esta última. Para que exista una oferta, tiene que existir una demanda. Le pongo potencial porque es muy común que las estrategias de las empresas para subsistir y para desarrollarse sea trabajar con una demanda que ya está parcialmente satisfecha, intentando mostrarle que podría estar más satisfecha, ¿no? Típicamente la competencia entre empresas que venden servicios de telefonía celular. Yo te ofrezco, además de lo que te ofrece la competencia, esto otro. O de los teléfonos móviles, ahí es un ejemplo muy claro. Pero se requiere esa demanda. Si nadie sintiera el deseo, la necesidad, o como se le quiera llamar, de conectarse a través de Internet o de realizar otro tipo de actividades que se puedan realizar con un teléfono móvil, aunque no impliquen, por ejemplo, llamadas telefónicas, ni siquiera el uso de llamadas por los teléfonos fijos. Si todos los uruguayos y uruguayas coincidiéramos en que tenemos que volver a la comunicación epistolar, digamos, en papel, escrita, como único medio de comunicación a distancia, Antel no se podría sostener. Antel necesita una demanda. Y para satisfacer una necesidad insatisfecha, esto es todo un mundo aparte en el cual no voy a meterme, y para la cual tiene algo que ofrecer, algo particular, específico que ofrecer, no cualquier cosa. Tenemos aquí las definiciones básicas, elementales, como para poder continuar con el argumento.